A esta hora recibimos en nuestros micrófonos de Huancavilca 830M y de Modular FM en Esmeraldas al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex diplomático del Ecuador. Lo saludamos, le agradecemos por estar con nosotros, doctor Marcelo Fernández. Espero que esté muy bien de salud. Bienvenido. Buenos días, es un gusto para mí conversar con ustedes. Doctor Marcelo Fernández, con su experiencia de diplomático, de docente y de conocedor mucho la política internacional, le queremos consultar aquí en Huancavilca 830M debido a estos últimos resultados electorales que se dieron en Chile y que hasta cierto punto han sorprendido a la comunidad internacional, puesto que el presidente Piñera es un hombre de derecha, su política económica y social ha estado vinculada con esa ideología, y ahora resultó ganador el señor Marcelo Boric de una tendencia ideológica de izquierda. Incluso sus antecedentes, doctor Fernández, son de un político que nació en las calles de Chile en la versión estudiantil. Con esos antecedentes y dada su experiencia, ¿cuál debe ser la actitud, la AC o la estrategia política del presidente Guillermo Lasso con el país Chile, con el país Perú, con el país Argentina? Bueno, ya conocemos muy bien lo de Venezuela, y se piensa que podría Colombia también tener un presidente de línea de izquierda con el señor Gustavo Petro. Usted, doctor Fernández. Bueno, en primer lugar hay que referirse a algo que aconteció el día de ayer. La felicitación del presidente Lasso al presidente Boric, al nuevo presidente electo de Chile. Una cordial felicitación que marca la continuación de relaciones normales y cordiales entre los dos países. Cosa parecida ocurrió con el Perú, cosa parecida ocurrió también con Argentina. Es decir, no puede ser de otra manera la actitud del presidente, sino como jefe de Estado, mantener una política de Estado de apertura hacia otros países y de respeto a la soberanía de cada uno de los países, respeto que también tiene que traducirse en respeto a nuestra soberanía y a nuestras decisiones. Eso marca una situación muy clara. Pero veamos un poco, si usted me permite, ver qué es lo que el presidente electo Boric pretende y cómo ha llegado al poder. En primer lugar, debo decir que ha ganado ampliamente sobre José Antonio Cast, con un 55.86% frente a un 44.14%. ¿Qué es lo que pretende el presidente? ¿Y por qué es lo que ha asustado un tanto a ciertos sectores? Él habla de imponer más impuestos a los ricos y a las empresas. En términos generales voy a referirme en los puntos principales. Pretende una reforma al sistema de pensiones. Para entender esto, pretende que las pensiones que están en manos privadas actualmente sean controladas o pasen en gran medida al Estado. Reforma al sistema de salud. Reforma a la educación, y en su conjunto crear un estado de bienestar. Esos son los planteamientos macros, digamos así, que tiene el presidente, pero también hay que equilibrar esto
que tiene muchos desafíos para poder lograr esta agenda que la he resumido yo en estos pocos puntos para que sean entendibles para el radio escucha. En primer lugar, hay que decir que no tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué implica esto? Que tendrá que llegar a acuerdos y tendrá que negociar con los partidarios de otras tendencias para poder llevar a efecto su programa de gobierno. Tendrá que tener acuerdos amplios. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de él, en la frase última, cuando él dice que no queremos desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha ganado. Esto implica una concepción de que tiene que haber una continuidad en lo bueno que ha habido anteriormente. No quiere destruir todo. Y dentro de eso tiene que mantener el apoyo de la coalición, la que le ha llevado al poder, porque dentro de los partidos o movimientos que han apoyado van desde los demócratas cristianos a los comunistas. Esto tiene que mantener esta unidad para poder gobernar, una unidad que tiene que solidificarse con el transcurso del tiempo. Mucho fue criticado y mucho temor despertó la presencia del Partido Comunista dentro de la coalición que apoya y logró un triunfo de Boric. Pero dentro de esto hay varias lecturas por varios personales, varios estudiosos de la política chilena. En primer lugar, hablan de que el apoyo es uno más de los partidos que le ha apoyado. ¿Podrá tener injerencia dentro del gobierno? Posiblemente, sí. Podrá tener algunos ministerios o algún ministerio importante. Pero no nos olvidemos que una cosa parecida ocurrió con la presidenta Bachelet, que tuvo también el apoyo del Partido Comunista y que se mantuvo el partido fiel durante los años de gobierno, sin crearle mayor problema ni mayores críticas. También hay muchos que miran que el Partido Comunista actual no es igual al Partido Comunista anterior o al Partido Comunista de épocas pasadas. Es un partido que pretende una tendencia más hacia una socialdemocracia que hacia las viejas doctrinas comunistas. Bueno, todo esto habrá que ver qué es lo que pase. Tiene que realizar un diálogo con los empresarios, eso es básico, llegar a acuerdos con los empresarios, ¿no? Porque actualmente Chile, como la mayoría de países, no solamente en el continente, sino en el mundo, tienen un gran frenazo económico. Nosotros estamos viendo que la pandemia nos ha creado, a más de lo que ya teníamos, una crisis económica mucho mayor. Cosa parecida pasa en Chile. En el último año, Chile ha padecido una inflación la más alta de los últimos 40 años, alrededor de un 7%. El crecimiento de Chile en este año, en el 2021, será más o menos un 11% del PIB, pero para el próximo año se proyecta un crecimiento no mayor al 5%, lo cual implica problemas económicos. Y el problema económico es obviamente que va a frenar su programa en general porque se necesita dinero, y ese dinero hay que ver de dónde se saca. De allí que otro de los planteamientos que hace es una reforma tributaria que pretende aumentar la recaudación de tributos en un 5% del Producto Interno en 4 años. Es una cantidad muy considerable. Para esto habla de responsabilidad fiscal y gradualidad, es decir, ir subiendo los impuestos paulatinamente. Ya mencioné que pretende subir los impuestos a los ricos, establecer un royalty a las empresas mineras y bajar el IVA. 7 de la mañana, 24 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M, modular en Esmeraldas, con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Voy a referirme muy rápidamente a los otros puntos fundamentales. Reforma del sistema de pensiones, que quiere pasar las pensiones más intervención del Estado. Salud, reforma de la salud. Fondo Universal de Salud. Disminuir la jornada de trabajo hasta que llegue a las 40 horas.
aumentar el salario mínimo. En fin, estos son parte de los puntos que yo encuentro principales de su programa de gobierno y que hay que mirarlo, que ojalá pueda cumplirlo en una medida que, como él dice, no haga a los chilenos a perder lo que han ganado hasta el día de hoy. Esto nos demuestra que, y esto ya se lo vio, que en la segunda parte de las elecciones, él dio un cambio a sus planteamientos para alejarse más del Partido Comunista y buscar un poco más una medida, si se quiere decir, hacia el centro. Veamos qué es lo que ocurre en Chile, veamos qué es lo que ocurre. 7 de la mañana, 25 minutos en Ecuador continental. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, mi compañero el licenciado Jorge Escobar Mendieta, también tiene inquietudes para usted, licenciado. Gracias, economista. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Hablemos un poco en detalle del sistema de pensiones que plantea Gabriel Boric. Lo que hoy existe en Chile es el sistema de las AFP. Él plantea la constitución de una institución mixta con mayor intervención del Estado, pero también habla de la creación de una pensión básica universal mínima que sea garantizada por el mismo Estado a través de un fondo, ¿no? Un fondo que obviamente se construiría sobre el actual mecanismo o sistema de fondos de reserva de lo que ya existe en Chile, algo similar a lo que tiene que ver con el fondo de reserva en el caso ecuatoriano, que es parte de las aportaciones de cada trabajador. Y por otro lado también habla de la posibilidad de que se pueda aumentar esa pensión, ¿no? Eso hoy no es posible con el sistema de las AFP frente a lo que plantea Boric. Bueno, claro, hay un punto fundamental del planteamiento, que es precisamente que quiere terminar con el sistema de las administradoras del sistema de pensiones. Eso está muy claro, ¿no? Aunque en cara al balotaje ya habló de que estaba dispuesto a dialogar frente a este tema. En todo caso, digamos, el que pretende hacer una reforma profunda que contemple un nuevo sistema de carácter público y mixto, manejado por una institución pública autónoma. Evidentemente que esto implica mayor injerencia del poder del Estado frente al sistema de pensiones. Vamos a ver cómo se concretan estos planteamientos, ¿no? Estos planteamientos, ¿no? Porque son planteamientos generales que marca una política general que tiene que llevarse a la práctica y ver cómo se va desarrollando. También él quiere, entre otras medidas, implementar gradualmente una pensión básica universal. Son cosas que evidentemente cambia totalmente el sistema actual de las pensiones en Chile, que en su momento parecería que era una especie de modelo para implantarse en otros países, pero que simplemente ha quedado en Chile y no se ha logrado pues generalizar este planteamiento, este manejo de las pensiones prácticamente por entidades privadas, que es lo que existe actualmente, ¿no? Claro, bueno, allí hay un criterio sobre un pilar denominado no contributivo, es decir, garantizarle a quien quizás permaneció trabajando por mucho tiempo de manera informal, sin afiliación, y que luego tenga esa pensión básica universal. De allí plantea también el criterio del pilar contributivo, que sí tiene que ver con las aportaciones y demás. Ahora, en el caso de la política o de la ideología de Boric, porque para unos venía del Partido Comunista, para otros es más de centro izquierda o moderado, pero ayer en su discurso marcó bastante distancia frente a los que han aplaudido su elección. Y hablo de la izquierda dura, extremista, extrema, que está vinculada básica y esencialmente a la isla de Cuba y a Venezuela y Nicaragua, ¿no? Hablamos de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe, en Latinoamérica. ¿Usted cree que eso sería parte de una estrategia de tratar de desmarcarse para que no sea etiquetado? Porque al final ya fue electo, doctor,
quizás esos recaudos alguien podría tener si es que se expone la votación de la mayoría, pero ya es un presidente electo y el próximo 11 de marzo debe de ser posesionado en el Palacio de la Moneda, doctor. Bueno, evidentemente que sí, desmarcarse de un izquierdismo extremo lo viene haciendo desde la campaña esta última. Se ha desmarcado bastante del Partido Comunista, se ha alejado del Partido Comunista, que es el gran temor de la oposición, que Chile se convierta en otra Venezuela. Entonces se ha alejado de esos planteamientos, y de hecho, inclusive el Partido Comunista se ha alejado, el Partido Comunista chileno, me refiero, se ha alejado un poco de esos planteamientos latinoamericanos, porque hay que ver que en el caso de Nicaragua, si bien es cierto, hubieron manifestaciones favorables a la reelección fraudulenta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿no? Hubieron voces criticando aquello, criticando esta elección fraudulenta dentro del Partido Comunista. Y yo creo que es una situación que hay que irla analizando en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque el gran problema de él es que tiene que mantener, yo manifesté, la coalición que la ha llevado al poder. Y dentro de esta coalición hay diversas tendencias. Si se inclina hacia una izquierda extrema, va a tener dificultades con los que no participan plenamente de esta tendencia y están, digamos, en el otro lado, en una tendencia más moderada. Y él va a necesitar hacer consensos, particularmente si quiere que le aprueben sus planteamientos dentro del Parlamento chileno, en el que no tiene mayoría. Entonces la situación va a ser un poco equilibrada. Yo creo que él se ha manejado muy bien en los últimos días de la campaña, ¿no? Que logró atraer a aquellas personas que tenían absolutamente temores en cuanto que Chile podría ser otra Venezuela, como usted hace un momento, y que ven un poco más centrada la situación, un poco más equilibrada, ¿no? En que se mantenga lo bueno y obviamente se trate de mejorar en determinados puntos, ¿no? Doctor, pero usted sabe que los bastidores y las trastiendas de campaña son una historia. El ejercicio del poder, la agenda legislativa es otra. Usted lo conoce mejor que yo, doctor. Entonces, está en ciernes también la confección y constitución de la nueva Carta Magna de Chile, que trata de desmarcarse y de desmontar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Así que quizás por allí habría que hacer un análisis en función de los intereses del nuevo gobernante, porque él mismo ha dicho, hay que garantizar que esta nueva Carta Magna no tenga ninguna sombra de lo que fue esa carta que se aprobó en el año 80, en el segundo plebiscito durante la dictadura de Pinochet. Bueno, precisamente ese es uno de los temas importantes. Yo diría el tema inicial más importante, el lograr que la nueva Carta Magna sea aprobada por todos los chilenos. Ese es un tema que puede permitir a él, de acuerdo con una nueva constitución, con nuevos lineamientos, le puede permitir cumplir su programa de gobierno sin mayores dificultades, pero hay que verlo, todavía no existe un texto final, no sabemos en qué punto está la Carta Magna, en qué dirección exacta van a hacerse los cambios, y hay que esperar a que esto se dé y luego que esa carta sea aprobada. Yo pienso que va a ser aprobada, porque en esta carta, pues, así como la elección, yo creo que tiene mucho que ver con las manifestaciones en Chile de hace 2 años, en que fueron las más grandes manifestaciones después de la instalada la democracia en Chile. Y de allí ha venido como consecuencia la elección de uno de los participantes en estas manifestaciones, que fue el propio presidente electo, ¿no? Entonces, hay que ver que se complete la situación y ver cómo va desarrollándose. No hay que olvidarse que Chile ha mantenido durante los últimos años, y obviamente, salvo el paréntesis de la dictadura de Pinochet, una gran institucionalidad, un gran respeto por las instituciones,
hay que ver que eso, que esa es una especie de tradición en Chile. Hay que ver qué es lo que ocurre. Hay que ver, no podemos ahora tratar de adivinar exactamente hacia dónde va a ir Chile exactamente. Es de esperarse que obviamente va a haber una situación de cambios muy importantes. Eso sí está claro, porque si no hubiera sido esa tendencia, no hubiera ganado Boric. Él tiene un porcentaje muy alto, pero también no nos olvidemos que un 55 frente a un 44 son 10 puntos de diferencia, pero ese 44 es importante. Él tiene que pensar, y como él dice, yo tengo que contar también con los que no han votado por mí. Es decir, que en buenas palabras, él tiene que gobernar para todos los chilenos y buscar consensos en la medida que sea posible. Aunque sectores de su coalición triunfante piensa que eso no es negociable, pero yo creo que en la práctica tendrá que ser más o menos por ahí. Serán los puntos de quiebre de Gabriel Boric cuando asuma el poder el próximo 11 de marzo del 22. Gracias al doctor Marcelo Fernández, ex diplomático, hemos analizado esta nueva coyuntura de Chile con un joven presidente cuya tendencia ideológica es de centro-izquierda. Aspira a hacer cambios en el sistema de pensiones y de seguridad social. Muy bien, gracias, muy amable doctor Marcelo de Córdoba. Y que le vaya muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2022 y que me lo tenga con buena salud. Un feliz año, una feliz Navidad y un feliz año.